Hola amigos, bienvenidos a una nueva clase de bromatología. En esta oportunidad veremos calidad de proteínas alimentarias. Mi nombre es José y comenzamos. Al consumir un alimento que contiene proteínas, la principal función de la proteína alimentaria es aportar aminoácidos que el organismo requiere, tanto los esenciales como los no esenciales. Recordemos que los aminoácidos esenciales son aquellos aminoácidos que el organismo no es capaz de sintetizarlo, por lo tanto deben ser suministrados a través de la dieta. Por lo tanto, el concepto de calidad se relaciona justamente con la presencia y proporción de aminoácidos esenciales comparado con un patrón. Esto es importante ya que nos habla de presencia y proporción de aminoácidos esenciales, ya que si existe un desequilibrio en la proporción de los aminoácidos esenciales, va a afectar la calidad de la proteína, tanto si es en defecto, es decir, que se encuentra en menor proporciones, como cuando se encuentra en mayor proporción. Algunos estudios se encontró que el consumo excesivo de un determinado aminoácido puede conducir a un antagonismo de aminoácidos, es decir, puede resultar tóxico, ya que al consumir en forma excesiva un tipo de aminoácido va a aumentar las necesidades de otros aminoácidos esenciales, debido a que va a existir una competencia entre estos aminoácidos en la absorción intestinal. Entonces, al hablar de calidad de una proteína, se relaciona con la presencia y proporción de los aminoácidos esenciales, siempre comparado con un patrón. Y la proteína patrón utilizada de referencia es la proteína propuesta, es una proteína teórica propuesta por la FAO y la Organización Mundial de la Salud, que tienen una composición de aminoácidos esenciales, la cual es adecuada para satisfacer las necesidades proteicas del organismo según su edad. Ya veremos a continuación el cuadrito de las proteínas patrón, cómo cambia su perfil según la edad, y también está asociada a la calidad a el concepto de digestibilidad de la misma, ya que si una proteína no es baja, tiene baja digestibilidad, significa que no se va a poder aprovechar en su totalidad y va a disminuir su calidad. Entonces la calidad está relacionada con la presencia y proporción de aminoácidos esenciales y con la digestibilidad de la misma. Recordemos que cuando nosotros hablamos de una proteína de alta calidad, son aquellas proteínas que tienen todos los aminoácidos esenciales en las proporciones semejantes o parecidas a la proteína patrón, y una digestibilidad casi similar o parecida a la proteína del huevo o de la leche, que son proteínas que tienen alta digestibilidad. Hay un concepto que vamos a recordar, que el aminoácido esencial que se encuentra en bajas concentraciones o menor proporción comparado con los aminoácidos propuestos en la proteína patrón es denominado o se los conoce como aminoácido limitante, que es aquel que va a limitar la síntesis proteica dentro del organismo. Recordemos que para que se lleve a cabo la síntesis en el organismo, los aminoácidos deben estar disponibles en las proporciones adecuadas para que se lleve a cabo la síntesis de la proteína que requiere el organismo. Si no se encuentra o se encuentra en forma limitada el aminoácido, la síntesis se verá afectada, por lo tanto, por eso hablamos de aminoácido limitante. En este cuadro se muestra el contenido de aminoácidos según la proteína patrón propuesta por la FAO y la OMS para las diferentes edades. Por ejemplo, para niños de 2 a 5 años, estas serían las cantidades necesarias de cada uno de estos aminoácidos esenciales. En el caso del niño de 10 a 12 años, estas serían las cantidades preescolares y adultos. Como podremos ver que la proteína patrón va a cambiar sus cantidades o proporciones dependiendo de la edad, y acá a modo de ejemplo, en el caso de la histidina, vemos que los niños de corta edad, de 2 a 5 años, son los que mayor necesidad o requerimiento tienen de este aminoácido, no así tanto los adultos, que requieren mucho menos cantidad de este aminoácido. A continuación veremos en esta diapositiva las diferencias entre nitrógeno ingerido, nitrógeno excretado, absorbido, retenido, lo cual es importante cuando abordemos los diferentes conceptos de calidad de proteínas. Cuando nosotros consumimos un alimento,
este alimento nos va a proporcionar las proteínas necesarias que vamos a necesitar, y recordemos que las proteínas, el elemento que caracteriza a las proteínas es el nitrógeno, por lo tanto vamos a estar haciendo referencia a nitrógeno ingerido. Una vez que se consume este alimento proteico, es decir, vamos a estar introduciendo nitrógeno ingerido, una fracción de este nitrógeno ingerido va a absorberse, formando parte del pool aminoacídico, y otra fracción va a ser eliminada a través de las heces como nitrógeno fecal. Ahora, dentro de este nitrógeno absorbido, una fracción va a ser retenida, formando parte, va a pasar a formar parte de tejido mediante la síntesis de proteínas o estructuras corporales, y otra fracción va a ser eliminada a través de la orina como nitrógeno urinario. Este nitrógeno fecal y el nitrógeno urinario es el nitrógeno excretado. Entonces hay que tener en cuenta y diferenciar bien cuando hablamos de nitrógeno ingerido, de nitrógeno absorbido, retenido y nitrógeno excretado. Ahora veremos el concepto de digestibilidad de una proteína. Acá tenemos la fórmula que permite calcular este concepto. Y como vemos, es la relación entre la relación o proporción de nitrógeno de proteínas que es absorbida tras su ingestión. Es una medida de la disponibilidad de la proteína para ser absorbida, y es un concepto muy importante, ya que esta relación nos va a reflejar cuánto de proteína va a ser absorbida por el organismo. En este caso, cuando nosotros tenemos un valor alto, cercano al 100%, estamos hablando de una proteína que en su totalidad va a ser absorbida, mientras que cuando tengamos valores bajos vamos a estar hablando de una proteína que va a ser absorbida en menor grado. Esta relación o este concepto de digestibilidad está muy asociado a la calidad de una proteína, ya que podemos tener una proteína con todos los aminoácidos esenciales en las proporciones adecuadas, pero si su absorción no es lo suficiente, va a bajar su calidad. Este concepto de digestibilidad está asociada o está afectada por varios factores. Entre ellos podemos decir unos factores muy importantes en la estructura de las proteínas, ya que la misma va a influir en la hidrólisis por parte de las enzimas digestivas, como ser las proteasas. Por ejemplo, en el caso de las proteínas fibrosas insolubles, que son difíciles de hidrolizar por parte de la enzima digestiva, en este caso, este tipo de proteínas tienen una baja digestibilidad. En el caso de la presencia de factores antinutricionales, también van a influir en la absorción del nitrógeno. Por ejemplo, la presencia de inhibidores de tripsina en la soja, por ejemplo, van a dificultar la hidrólisis de las proteínas por parte de las enzimas digestivas. También va a estar afectada por la interacción con componentes del alimento, por ejemplo, la presencia de polisacáridos o más que todo de fibra dietética, que van a impedir que se produzca la digestión de las proteínas. Y también va a ser influida por procesos tecnológicos, ya que las proteínas, después de tratamientos tecnológicos, van a sufrir algunas alteraciones en cuanto a su estructura. Por ejemplo, cuando son expuestas a temperatura elevada y a pH alcalino, se reduce su digestibilidad. Entonces la calidad va a depender tanto de la presencia de los aminoácidos esenciales que estén en correcta proporción, así como también de la digestibilidad de la proteína, ya que esta va a afectar la calidad de la proteína. En la siguiente diapositiva podremos ver una tabla que nos muestra la digestibilidad de proteínas de varios alimentos con respecto a los seres humanos, y podremos ver que alimentos de origen animal, como ser huevo, leche, pescado, tiene una digestibilidad elevada, superior al 90%, mientras que los alimentos de origen vegetal tienen un valor inferior, entre el orden de los 60 a 70%.
por lo tanto los alimentos de origen animal son de mayor digestibilidad que los alimentos de origen vegetal. Como habíamos visto anteriormente, la digestibilidad la podemos calcular como el cociente entre el nitrógeno absorbido sobre el nitrógeno ingerido por 100, y cuando nosotros obtenemos el nitrógeno absorbido a partir de la diferencia entre el nitrógeno ingerido y el nitrógeno fecal, como vemos ahí a continuación en la fórmula, en este caso estamos hablando de una digestibilidad aparente. ¿Estamos? ¿Por qué aparente? Porque en este caso el nitrógeno fecal que nosotros estamos restando aquí es un nitrógeno que puede tener nitrógeno que no sea, cuyo origen no sea de los alimentos, sino también puede ser el propio nitrógeno endógeno debido a la descamación o la expulsión de algunas enzimas digestivas o bacterias intestinales. Por lo tanto, estamos hablando de una digestibilidad aparente, y para nosotros tener una medida más certera, nosotros utilizamos el concepto de digestibilidad real, en la cual nosotros habíamos mencionado que en el nitrógeno fecal podía encontrarse tanto el nitrógeno que no es absorbido, proveniente de los alimentos, como el nitrógeno endógeno, este nitrógeno endógeno que proviene de las descamaciones, de las enzimas digestivas o de bacterias que son expulsadas en las heces. Por lo tanto, la digestibilidad real es igual al nitrógeno ingerido menos el nitrógeno fecal menos el nitrógeno endógeno, todo esto dividido en el nitrógeno ingerido por 100. En el siguiente cuadro que vemos a continuación tenemos valores de la digestibilidad verdadera y aparente para proteínas de diferentes alimentos como ser huevo, leche, carne, maíz, arroz, harinas, y vemos que en todos los casos la digestibilidad verdadera es menor que a la digestibilidad aparente, como por ejemplo el caso del huevo, la aparente es del 100%, mientras que la verdadera es del 97%, más o menos 3. Esto se debe justamente a la corrección que se tiene en cuenta el nitrógeno endógeno presente en las heces. A continuación veremos las diferentes formas o métodos de evaluación de la calidad de una proteína. Podemos agruparlo en dos grandes grupos, biológicos y químicos. En el caso de los biológicos tenemos el coeficiente de eficacia proteica PER, el valor biológico y la utilización neta de proteína. Mientras que dentro del grupo de los métodos químicos tenemos el cómputo aminoacídico, también conocido como score químico, o también la puntuación de aminoácidos corregida por la digestibilidad de proteína. El coeficiente de eficacia proteica, más conocido por su sigla PER, es el método más simple para evaluar el valor nutritivo de una proteína y se basa en la ganancia del peso, como vemos ahí en la fórmula, de los animales jóvenes que son sometidos a la prueba, dividido en la ingesta de la proteína en el cual se encuentra en la dieta. Entonces los animales de ensayo habitual es la rata, el cual es alimentado durante un determinado periodo con una proteína alimentaria en particular. Generalmente se utiliza una dieta que contenga un 10% de la proteína, ya que en estas condiciones la proteína de la dieta son utilizadas al máximo para su crecimiento, y luego de finalizado el tiempo se evalúa el incremento del peso del animal y se divide este valor con el valor de la proteína ingerida durante el periodo de ensayo. La limitación de este método es que parte del supuesto que toda la ganancia del peso es debida exclusivamente al aporte proteico, lo cual no es necesariamente cierto, ya que algunas dietas pueden provocar una retención de agua o de grasa. Y lo que tiene de deficiente este método es que va a sobreestimar el valor de algunas proteínas animales y va a subestimar el valor de proteínas vegetales para el crecimiento, y también algunas proteínas administradas al 10% no producen crecimiento e incluso pueden condicionar el descenso del peso del animal. Otro método para evaluar
La calidad de las proteínas es mediante el valor biológico, como se ve a continuación en la fórmula, es la relación entre el nitrógeno retenido sobre el nitrógeno absorbido por 100. Se expresa en términos de porcentaje y este cociente representa la proporción de nitrógeno absorbido que es retenido por el organismo para su utilización. Es decir, que representa la capacidad máxima de utilización de la proteína, de una proteína, es decir, que una vez absorbidos los aminoácidos, estos son utilizados por el organismo en menor o mayor grado, lo que determina la calidad de la proteína. El valor biológico de una proteína es alto cuando contiene los aminoácidos esenciales en la proporción cualitativa y cuantitativa adecuada para satisfacer las demandas de síntesis, crecimiento y reparación de tejidos por parte del organismo. Como vemos en el cuadrito, las proteínas de origen animal son las de mayor valor biológico, mientras que las proteínas de origen vegetal son las de menor valor biológico. Acá tenemos la expresión, acá el nitrógeno retenido se calcula restando el nitrógeno ingerido menos el nitrógeno fecal menos el nitrógeno urinario, y acá debajo tenemos el nitrógeno absorbido, que es igual al nitrógeno ingerido menos el nitrógeno fecal. Una vez calculado esta relación, se la multiplica por 100 y nos da un porcentaje del valor biológico que va a ser alto, cercano a 100, cuando tenemos un alimento de alto valor biológico. Este método va a depender, el valor biológico va a depender de la presencia y proporción de los aminoácidos indispensables, y así también como la velocidad de recambio de los aminoácidos en los distintos tejidos. Este valor biológico se determina alimentando los animales, ratas, se suele hacer el ensayo, con una dieta que contenga la proteína estudiada durante un tiempo de ensayo y durante el cual se recogen las orinas y las heces para determinar el nitrógeno excretado. Entonces, teniendo los valores de el nitrógeno excretado, que sería el nitrógeno fecal y el nitrógeno urinario, y conociendo la cantidad de nitrógeno que ingiere el animal en el cual se está ensayando, se va a poder determinar el valor biológico de la proteína estudiada. Otro parámetro muy empleado es la utilización neta de la proteína, NPU. Los conceptos de valor biológico y de digestibilidad se superponen para definir este nuevo método denominado utilización neta proteica. Es la proporción de nitrógeno consumido, ingerido, que es retenido por el organismo, es decir, el nitrógeno que realmente se utiliza tiene en cuenta la digestibilidad de la proteína, es decir, que mide la cantidad de nitrógeno que se retiene en relación del nitrógeno ingerido. Corrige el valor biológico con respecto a las pérdidas digestivas. Acá arriba en el numerador tenemos el nitrógeno retenido, que va a ser igual al nitrógeno absorbido menos el nitrógeno urinario. Y en la parte de abajo tenemos el nitrógeno ingerido. Esto se expresa en términos de porcentaje y recordemos que el nitrógeno absorbido es igual al nitrógeno ingerido menos el nitrógeno fecal, que esta parte que es exactamente a lo que habíamos visto del valor biológico, nada más que en la parte de el cociente acá es el nitrógeno ingerido. También suele expresarse como producto del valor biológico por la digestibilidad. Entonces, otra forma de calcular es de esta manera, donde la digestibilidad es la digestibilidad real de la proteína. Acá tenemos un cuadrito donde podemos ver el valor biológico y la utilización neta de la proteína, los valores que vamos a tener, y si observamos que el valor biológico del huevo es de 100, mientras que la utilización neta de la proteína es de 94, esto se debe que corrige lo que en el caso del valor biológico, el tema de la digestibilidad. Entonces este parámetro introduce la corrección de digestibilidad.
También es la diferencia, se determina también en ratas, en los cuales se define la diferencia entre el nitrógeno corporal de una tanda de ratas que son alimentadas con una dieta proteica con respecto a otra alimentada con una dieta aproteica, y se divide el contenido de nitrógeno de la dieta. Esta expresión matemática es la que vemos a continuación. Y ahora pasamos a los métodos químicos, en el cual el que es muy utilizado es el cómputo de aminoácido, también conocido como score químico. Permite evaluar la calidad de una proteína según su contenido de aminoácidos esenciales. Se calcula el cociente entre el contenido para cada aminoácido esencial de la proteína de prueba entre el contenido del mismo aminoácido en el patrón de referencia, ya sea el niño, lactante o adulto, propuesto como proteína patrón por la FAO y la OMS. A cada aminoácido esencial de la proteína sometida a ensayo se le asigna una puntuación química, y esto es muy importante, que se debe hacer los cálculos para cada uno de los aminoácidos esenciales, y aquel que presente menor cociente del valor se le conoce como aminoácido limitante, y el que determina el valor del score químico. Para comprender mejor el concepto de cómputo aminoácido o score químico, vamos a observar en el siguiente ejemplo. Imaginemos que tengo acá una proteína referencia constituida por los aminoácidos A, B, C y D, que son los aminoácidos esenciales que se encuentran en la proteína referencia, cuyas cantidades son, en el caso del A es 1, en el caso del B es 2, C es 3 y en el caso del D es 4. Entonces esta sería la proporción en la cual se encuentran los aminoácidos A, B, C y D. Esto a fines didácticos vamos a considerar solamente 4 aminoácidos, y vamos a comparar estas 3 proteínas cuyas composiciones, los aminoácidos A, B, C y D, son las siguientes. En el caso de la primera proteína, observamos que en el aminoácido A tiene las mismas proporciones, en el caso del B también igual, que 2 y 2, en el caso del 3 también tiene iguales proporciones, pero en el caso del aminoácido D vemos que tiene menor cantidad comparada con el aminoácido de la proteína referencia. Entonces vemos que la relación es uno es 3 y el otro es 4. Entonces ya sabemos que este sería el aminoácido limitante en esta proteína, y vamos a ver en cuánta proporción se encuentra por debajo. Entonces vamos a hacer el cómputo aminoácido para este aminoácido, y vamos a hacer la relación 3, que es la cantidad que se encuentra, la proporción que se encuentra en el aminoácido de este aminoácido en esta proteína problema, y vamos a dividirlo en 4 por 100, nos daría el porcentaje, en este caso nos indica que es un 75%. Entonces su cómputo aminoácido en esta proteína es de un 75%. Fíjense que está dado el cómputo aminoácido o score químico por el aminoácido que se encuentra en menor proporción. Ahora analizamos la siguiente proteína. Observamos en esta proteína que en el caso del A se encuentra el aminoácido A, se encuentra en las mismas proporciones. En el caso del B vemos que tiene acá el aminoácido B en la proteína referencia es 2, mientras que nosotros tenemos 1 en la proteína problema. En el caso de los aminoácidos C tenemos acá igual cantidad, 3 y 3, y en el caso del aminoácido D se encuentra en mayor cantidad en esta proteína que estamos analizando. Ahora, nosotros lo que nos interesa es saber cuál es el aminoácido que está en menor proporción. En este caso vimos que es el aminoácido B. Entonces ya sabemos que es el aminoácido limitante, y en base a él vamos a hacer el cálculo del cómputo aminoácido. En qué proporción se encuentra por debajo del aminoácido, el mismo aminoácido en la proteína de referencia. Vamos a dividir 1, que es la cantidad de este aminoácido en la proteína problema, sobre 2, que es el mismo aminoácido en la proteína de referencia, por 100, y nos da un cómputo aminoácido del 50%. Y en el caso de la última proteína, observamos que en esta ocasión tenemos las mismas cantidades de B, C y D, pero en el caso del aminoácido A está ausente, está faltando, por lo tanto ese sería el aminoácido limitante.
Y en este caso el cómputo aminoacídico sería 0 sobre 1 por 100, nos daría un 0%. Entonces el cómputo aminoacídico de esta proteína es 0, no nos estaría aportando. Entonces, como observamos acá en este ejemplo, podemos visualizar fácilmente que el cómputo aminoacídico está dado siempre por el aminoácido que se encuentra en menor proporción, sin importar que los demás se encuentren en las mismas cantidades o en proporciones mayores, siempre va a estar señalado por el cómputo aminoacídico por el aminoácido que se encuentre en menor proporción. Finalmente vamos a ver el último método, que es el método de puntuación de aminoácidos corregidas por la digestibilidad de las proteínas. Este método fue propuesto por la FAO y la OMS y lo propusieron como el mejor método para determinar la calidad de las proteínas. Se calcula multiplicando el valor del score químico o el cómputo aminoacídico con el valor de la digestibilidad verdadera de la proteína. Entonces vemos que esto es similar a lo que habíamos analizado para el cómputo aminoacídico, pero lo vamos a multiplicar por la digestibilidad verdadera. Entonces este valor de la puntuación de aminoácidos corregido por la digestibilidad de la proteína es igual al score químico, que es lo mismo que decir cómputo aminoacídico por la digestibilidad. Y algo muy importante, acá vemos una tablita, un cuadro donde se comparan los diferentes valores, tanto para proteínas de origen animal como proteínas de origen vegetal. Y acá tengo en color claro el score químico o cómputo aminoacídico, y debajo tengo el valor de la puntuación de aminoácidos corregida por la digestibilidad. Vemos que para lácteos, carne de pescado, huevo, el score químico es del 100%, pero si nosotros los corregimos con la digestibilidad verdadera, va a bajar su valor a valores de 95, 94, 97%, que fíjense que disminuye el valor del score químico. Pero en los alimentos de origen vegetal vamos a ver que también se produce una disminución. En este caso el score químico en los alimentos de origen vegetal es menor. Fíjense que todos tienen entre 89, 90 a valores de 66 aproximadamente en algunos alimentos de origen vegetal. Y vemos nuevamente también que sucede que si corregimos con la puntuación de aminoácidos por la digestibilidad, vamos a ver que sus valores son inferiores. Ahora, para finalizar, veremos cómo se calcula los diferentes parámetros que habíamos visto en las diapositivas anteriores. Por ejemplo, acá si tengo un alimento que se ingiere, voy a estar ingiriendo nitrógeno. Supongamos que consumimos 10 gramos de nitrógeno, de los cuales 1 gramo se elimina por heces, tendremos 1 gramo de nitrógeno fecal, y el resto se absorbe, en este caso sería nitrógeno absorbido, serían los 9 gramos restantes, y de estos 9 gramos, una parte va a ser retenido. Imaginemos que son 7 gramos que se retienen, mientras que los otros 2 gramos restantes se eliminan mediante la orina. Entonces vamos a hacer los cálculos de diferentes parámetros que habíamos visto anteriormente. Comenzaremos con el coeficiente de digestibilidad, que era igual al nitrógeno ingerido menos el nitrógeno fecal sobre el nitrógeno ingerido por 100. Entonces esto nos estaría dando un porcentaje del aprovechamiento del nitrógeno proteico del alimento. Entonces tendríamos que el ingerido es 10 menos el nitrógeno fecal, que es 1, dividido en el nitrógeno ingerido sería 9, dividido en 10 por 100 sería el 90%. Entonces la digestibilidad de esta proteína es del 90%. Pasamos ahora a ver el valor biológico, cuya fórmula ya habíamos visto anteriormente, que era la siguiente. Entonces en este caso vamos a ver que el nitrógeno ingerido es 10, menos el nitrógeno fecal, que es 1, menos el nitrógeno urinario, que es 2, que este sería el nitrógeno que se excreta, el fecal y el urinario. Y acá debajo tenemos el nitrógeno ingerido menos el nitrógeno fecal, que sería 10 menos 1 sería 9, todo esto sería por 100. Y
hacemos el cálculo, nos daría un 77,7% del valor biológico de esta proteína. Ahora vamos a hacer finalmente el cálculo de la utilización neta de la proteína. Habíamos visto que su fórmula era la siguiente, por lo tanto acá nosotros al hacer el cálculo nos daría el nitrógeno absorbido, que sería 9, menos el nitrógeno urinario, que sería 2, que este sería, acá en la parte del numerador tenemos el nitrógeno retenido, que sería 7, sobre el nitrógeno ingerido, que es 10. Esto nos daría como resultado el 70%. Entonces vemos que habíamos visto en la diapositiva que a este valor nosotros podemos obtener también multiplicando el valor biológico por la digestibilidad. Si nosotros hacemos ese cálculo nos va a dar casi o similar a 70%. Entonces de esa forma se tienen en cuenta los diferentes tipos de nitrógeno para los cálculos en este tema. Finalmente terminamos con los conceptos relacionados con la calidad de las proteínas. Si les gustó el video me dan un like, pueden hacer un comentario y sugerencias para los próximos videos. Nos vemos la próxima. Saludos, suerte.